Padre Celestial, por este día, por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han apersonado en este día para recibir de ti, recibir tu palabra, Señor, recibir tu misericordia como la hemos recibido, cada uno en diferente día, diferente horario, diferente año, Señor, pero todos con la misma sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados una vez y para siempre. Y eso te lo agradecemos porque nada de lo que nosotros hiciésemos es funcional, nada funciona, nada serviría, Señor, si tú no hubieras muerto en esa cruz. Nada de lo que nosotros podamos hacer, pedir perdón, hacer oración de fe, hacer grandes sacrificios por los pecados, expiaciones, no quisiste, no te agradaron, Señor, según dice Hebreos 10, versículo 8. Nada de lo que nosotros hagamos te agrada para perdón de pecados, sino por el contrario, ya tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario. Y hoy estamos acá, estamos para aprender, estamos para ser edificados, estamos para ser limpios por medio de tu palabra, Señor. Límpianos en esta mañana y que podamos tener una conciencia, Señor. Concientizar de cómo estamos hasta el día de hoy, cómo estamos cerrando este 2025, cómo nos preparamos para recibir el 2026 a nivel espiritual, no seguir siendo los mismos, sino que podamos seguir adelante, podamos crecer, Señor, podamos madurar en la fe y así poder seguir sirviéndote en todo momento y en todo lugar. Agradecidos contigo estamos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas 2. Libro de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Libro de Gálatas 2, vamos a dar lectura desde un poco antes. Aquí tenemos un episodio, ¿verdad? Aquí tenemos una parte donde el apóstol Pablo tiene un encuentro con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, al que se le fueron entregadas las llaves del reino de Dios, ¿verdad? Que se le fueron confiados el evangelio para los judíos, estaba haciendo como una especie de falsa doctrina. Entonces, por si alguien no sabe, acá creo que hay un poquito de eco. Si quieren, me pueden quitar a mí no hay problema. Aunque escuche bien afuera, me pueden quitar el monitor, no hay problema. Entonces, el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, ¿en dónde? En Antioquía, en la iglesia donde se congregaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se congregaba también. Ahí pasó un año entero antes de ir a su primer viaje misionero. El apóstol Pablo se congregó en Antioquía, y en Antioquía fue donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo. Entonces vamos a darle lectura a Gálatas 2, versículo 11 en adelante. Gálatas 2, versículo 11 en adelante nos dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Nosotros, judíos de nacimiento, le dice el apóstol Pablo al apóstol Pedro, ¿verdad? En el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20. Leemos juntos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí vemos el apóstol Pablo viene de tener un encuentro con el apóstol Pedro, un encuentro muy fuerte. Lo encaró, dijo que era de condenar, era condenable lo que Pedro estaba haciendo. Estaba obligando a los gentiles a judaizar, pero cuando no estaban los judíos, él se comportaba como gentil. Entonces prácticamente estaba haciendo una falsa doctrina, ¿verdad? En ninguna parte de la escritura dice que los gentiles tienen que judaizar para ser salvos, para ser libres de pecado. Eso no viene en las escrituras. Entonces Pablo le resiste. Y aquí vemos también al apóstol Pablo dando el ejemplo de su nueva vida, de cómo él fue transformado, cómo él cambió, cómo él está ahora. Recordemos, ¿quién era Pablo? Saulo de Tarso. Me voy a disculpar un poco por la garganta, pero es que anda un poquito chueca y se me seca, pero increíble. Ok, el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía Saulo? ¿Ah? Perseguía a la iglesia, un perseguidor de la iglesia, lo tenemos claro. Ese era Saulo que venía de Tarso, por eso es Saulo de Tarso. Entonces, él perseguía a la iglesia, él asintió que mataran a Esteban a pedradas, al diácono Esteban, ¿verdad? Entonces él estaba de acuerdo con eso. Y no contento con la muerte de Esteban, sino que fue a Damasco, pidió cartas, y fue a Damasco, ¿para qué? Para sacar a los cristianos, a los que estaban congregados un día así como estamos nosotros hoy, para irlos a agarrar del pelo y sacarlos a la cárcel. Si eso sucediera aquí, a mí no me pueden agarrar, porque los van a sacar del pelo, ¿verdad? A mí no me podrían agarrar, pero el apóstol Pablo iba a encarcelar ¿a quiénes? A los cristianos, a los que se reunían, ¿para qué? Para alabar a Cristo, para adorar a Dios. Imagínense si hoy en la mañana nos hubieran puesto un mensaje y dicen, ahí en Guapiles van a encarcelar a todos los que se reúnan en Misión Palabra de Vida. ¿Cuántos estuvieran aquí sentados? Yo me devuelvo antes del surquí, seguro, para no pasar. Esta es la iglesia primitiva. Con todos sus peligros, con todas sus pruebas, con todas sus dificultades, ellos se reunían. ¿Cuáles son los peligros de hoy en día? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su excusa para no venir un domingo? Para faltar. No es que lo van a encarcelar, no es que lo van a matar por creer en Jesucristo. Posiblemente sea un baby shower, sea un cumpleaños, o sea la visita del mejor amigo, la mejor amiga que hace muchos años no los veo. Ahí es donde nosotros necesitamos tener prioridades en nuestra vida. Ahí es donde el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, ¿qué los perseguía? Eso era serio, ¿verdad? No estaban jugando quedó, ¿verdad? Que los persiguen, lo tocan y ya, la anda.
estaban siendo perseguidos para ser encarcelados, para ser condenados. Solo, única, exclusivamente, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, después de tener esta situación acá, delante de todos, ¿cómo corrigió el apóstol Pablo a Pedro? A escondidas lo llamó y le dijo: Pedrito, mira, yo creo que... Así le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo fue? ¿Fue público o fue privado? Fue público. ¿Dónde dice? Delante de todos, acabamos de leer, ¿verdad? Delante de todos corrigió. Y a veces a nosotros no nos gustan esas correcciones, ¿verdad? Qué feo. Ay, qué vergüenza. Es que cómo la avergüenzan a uno. ¿Por qué no me dijeron a escondidas? El verdadero evangelio, la palabra, es fuerte y es dura, ¿verdad? Entonces tenemos que resistir, tenemos que ser fuertes. ¿Y qué dijo Pedro después de esto? Ay, no, me regañaron, ya no vuelvo a predicar. Ya no vuelvo a... ¿Qué hizo Pedro? Siguió ahora más bien con una postura más firme, bien corregido y caminando delante de Dios como tenía que ser, ¿verdad? No se fue llorando para la casa. Ay, no vuelvo, porque no me saludó el pastor, que no me volvieron a ver, porque no me ponen a servir. ¿Eso dijo Pedro? No, sino que corrigió su camino en el que andaba y mejoró. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 20 de Gálatas 2, en el versículo 20, ya dando el testimonio de cómo es la transformación de él, dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa la crucifixión? Una muerte en madero, está muerto. Entonces el apóstol Pablo dice que ya él está muerto, que fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces el apóstol Pablo, para sí mismo, para él, está muerto. Ya para las cosas propias, para lo que él anhelaba, para sus propósitos, que era perseguidor de la iglesia, que fue criado a los pies de Gamaliel, que posiblemente apuntaba a ser un sumo sacerdote, ¿verdad? Iba muy bien encaminado. Él está muerto para sus deseos, está muerto para toda su crianza, para todo su conocimiento. Juntamente estoy, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué continúa diciendo? Y ya no vivo yo. ¿Qué significa esto? Mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. Entonces, ¿vivía o estaba muerto? ¿Cómo es? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Físicamente vivo, pero ya no vivía para sí, ya no vivía para sus placeres, para la carnalidad, ya no vivía para eso. Entonces nos dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunto, ¿usted está viviendo para usted o no? Si no vive para usted, ¿para quién vive? Ay, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. ¿Por quién se desvive? ¿Por quién se desvela? ¿O por Cristo? Porque puede ser que alguien no viva para sí, y que todo lo que hace, y que todo lo que gana, y que todo se lo da a otro, pero está regalando su esfuerzo y su vida, no la está llevando para el Señor, no lo está dando para el Señor, toda esa dedicación, todo ese tiempo. Entonces, ¿para quién vive usted? Es una pregunta que le hago. ¿Para quién ha vivido usted este 2025? Estamos cerrando el 28, ya de las últimas reuniones del año a nivel de misión. Allá tenemos todavía el 30, martes 30 y 31, 30 en San Ramón y 31 en San José, no sé acá. Ya son de las últimas reuniones del año.
¿Para quién has vivido este año 2025? ¿Para sí? ¿Para su carne? ¿Para su comodidad? ¿Para su confort? ¿O para el de alguien más? ¿Para un ser querido? ¿Para mi nieto? ¿Para mi hijo? ¿Para mi hija? ¿Para mi cónyuge? ¿O si ha sido para Cristo? Eso es algo que solo usted puede responder. Más, es algo que ni su pareja puede responder, ni su cónyuge puede responder. Usted sabe para quién ha vivido este 2025. Pero también sabes para quién tienes que vivir este 2026. Los tiempos se acortan. La ciencia aumentará. Dice en Daniel que correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Estamos en esos tiempos. ¿En cuál? En el fin de los siglos. A esto no le queda mucho, sea que le queden meses, sea que le queden años, que le queden 100 años, la misericordia de Dios es grande, Él sabrá. A nosotros no nos quedan 100 años, ni a sus vecinos, ni a sus familiares, ni a los que están alrededor que no conocen de Cristo y van a un fuego eterno. Tenemos que rescatarlos, van al fuego y tenemos que rescatarlos. Dice el libro de Judas. Vamos a ir a Judas, está antes de Apocalipsis. Libro de Judas. Judas solo tiene un capítulo. Judas 1. Judas 1, 21, 22 y 23. ¿Lo tenemos? Judas 1 nos dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22. Leemos juntos, 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rescatarlos, arrebatándolos del fuego. Y si no vivimos para Cristo, nos da igual si van para el infierno o no van para el infierno. Nos da igual invitarlo a un seminario o no invitarlo. Si viene o no viene. Ya yo le dije, Salado, a ver qué hace. Imagínense si los misioneros y los pastores hubieran pensado así. Ay, no, qué pereza ir a Costa Rica, está muy largo. Aquí todo sin evangelio, imagínense. Sin la verdad de Cristo. Porque yo siempre tuve esta Biblia. Y yo prediqué 19 años como evangélico con esta Biblia. 18, perdón. Iba para el infierno con mis 2 hijos y mi esposa. Con 15 años de casado en ese momento. Con la misma Biblia. No me cambiaron nada. Nada más que ahora tengo el evangelio verdadero, antes no lo tenía. Ahora vivo para Cristo, antes no vivía para Cristo, vivía para mí, para mis deleites, por los aplausos, por las charlas que dábamos. Para los que no me conocen, nosotros hacíamos convivencia, retiros, campamentos, reticán, escuelas, colegios, universidades y demás, con niños, jóvenes y adultos. Y ahí calificaban y todo eran aplausos y todo era lindísimo y herramientas de fuego y todo el asunto, todo era excelente. Todos, y yo era un motivador, ¿verdad? Entonces todos íbamos bien motivados para el infierno, pero bien motivados. Todos íbamos para allá nos íbamos a ver. Y se hacía y pedían perdón. Y los recibimientos, y los niños le pedían perdón a los papás a los niños. Las maestras unas con otras, ahí se pedían perdón cuando eran reuniones de directores también. Todos pidiendo perdón y haciendo de todo y todos para el infierno. ¿Por falta de qué? Evangelio verdadero. Arrebatarlos, dice, arrebatándolos del fuego. Tenemos que arrebatarlos. El hecho de que se congreguen y los que no conocen la verdad se congregan mejor que nosotros y más que nosotros. Hay muchos que hacen mucho más de lo que nosotros hacemos. Yo en esos tiempos que iba para el infierno me levantaba a las 4 de la mañana para ir a orar y todos íbamos un grupo de jóvenes a orar.
A las 4 de la mañana a la iglesia, todos los días. Y a las 5 en carrera, cada uno para su trabajo. ¿Y Dios oye al pecador o no lo oye? ¿Dios oye al pecador? Levánteme la mano los que dicen que Dios sí oye al pecador. Levanten la mano los que dicen que Dios no oye al pecador. Tenemos un alto índice de abstinencia para votar. Entonces, ¿Dios oye o no oye al pecador? San Juan 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ciego de nacimiento de San Juan 9 está haciendo referencia a Cristo. Cristo hace la voluntad de Dios, es temeroso de Dios y hace su voluntad. A Cristo oye, por eso le devolvió la vista. Dios no oye a los pecadores. Y eran un puño de pecadores pidiendo perdón todos juntos, unos con otros. Tenemos que arrebatarlos, porque van para el infierno, como yo también iba para el infierno hace algunos años. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Los pastores, ¿verdad? Los misioneros que vinieron de Corea se negaron a ellos mismos, dejaron su cultura, dejaron su idioma, dejaron su nivel de vida, ¿verdad? Que Corea está entre los primeros 10 países mejor posicionados de nivel de vida a nivel mundial, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Para qué? Para venir a un país como el nuestro, muy lindo, muy hermoso, pero no tenemos el nivel de vida que tiene Corea, jamás. Pero ellos abandonaron todo para venir a predicar. Usted no quiere ni abandonar las cobijas 10 minutos antes para orar. Entonces, Sabanás no te deja levantarte para leer primero la Biblia antes de salir en las carreras del día. Entonces nosotros tenemos que entregarnos al Señor. Creo que tenemos que tener claro qué es ya no vivo yo. ¿Qué es no vivir para mí? Porque esto me imagino que lo hemos leído muchísimas veces. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en usted, usted está haciendo lo que Cristo hizo. ¿Y qué vino a hacer Cristo aquí al mundo? ¿Qué vino a hacer Jesucristo al mundo? A salvar, ¿a quién? Y si Cristo vive en usted, ¿qué está haciendo usted? Durmiendo tarde, descansando el domingo, comiendo chifrijo en la noche. Y entonces, ¿vive Cristo o no vive Cristo en usted? Si Cristo vive en nosotros, tenemos que llevar una vida conforme al Evangelio, conforme a la palabra, una vida de predicación. Ay, es que yo acabo de empezar, entonces no sé predicar, no importa. Usted invita a los seminarios, invita a la iglesia, usted habla con el pastor, necesitamos que vaya y visite a esta familia o a esta persona. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted, y si Cristo vive en usted, la salvación por medio de Jesucristo va a llegar a esas personas. Pero nosotros dedicados plenamente al Evangelio, a la palabra, a Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto al pecado. He muerto a mi placer. He muerto a la carne. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso tiene que reflejarse este 2026. Que los que están alrededor digan, mira, qué diferente. Que su mamá que no es creyente, su papá que no es creyente, su pareja que no es creyente, digan, mira cómo ha cambiado. Ya yo voy a ir ahí, de verdad. Parece que ahí sí. Mira qué diferente. Pero no vaya a ser que usted venga a hacer luz a la iglesia y oscuridad en su casa. Y siga peleando con todo el universo ahí. Eso es algo que no es correcto. Nosotros debemos de ser luz en cualquier parte. No solo los domingos, venir el domingo aquí, sonreírle al hermano, ¿verdad? El hermano, Dios le bendiga, qué bonito, ¿verdad? Eso es muy fácil. Pero ¿cómo lleva usted su vida cotidiana? ¿Qué puede decir su esposa que lo ve todos los días? Cuando tiene hambre, ya se enojó. Y no está la cena todavía. O viceversa. Algunos se enojan, ¿verdad? Con hambre. Levánteme la mano los que se enojan con hambre, cuando tienen hambre. Gente que dice que se enojan cuando tienen hambre, yo no sé. Pues ya no, entonces ya no se vuelve a enojar.
Hay mucho que cambiar, hermanos. Tenemos demasiado que cambiar. Entonces, una vez más pregunto, ¿para quién vivió este 2025? No sé, pero este 2026 viva para Cristo. Y si Cristo vive en usted, la palabra del Señor vive en usted. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? A mí me enseñaron en la antigua levadura que estar lleno del Espíritu Santo y caer para patas arriba. Eso me enseñaron a mí, que era estar lleno del Espíritu Santo. Pues no era eso. Estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de la palabra, lleno del Evangelio, estar leyendo las Escrituras. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted le habla a otra persona, ya has leído, ya has comprendido, ya has memorizado, puedes hablarle, tienes con argumentos para poderle predicar a otro. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y de lo otro no vamos a hablar, ¿verdad? Eso dejémoslo así mejor. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál fue el ejemplo que Cristo vino a dejar? Morir por los pecadores. ¿Lo merecíamos o no lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero Él, más sin embargo, Él muere por nosotros. ¿Por quiénes? Por los pecadores. ¿Y ahora qué tiene que hacer usted? ¿Qué le corresponde a usted? Si usted muere físicamente por otro, no va a haber ninguna diferencia. Pero si usted muere juntamente con Cristo, está crucificado, y ya usted no vive para usted, sino que usted vive para Cristo, usted va a llevar mucho fruto. ¿Cuál es el fruto del justo? Ganar almas. Ganar almas es el fruto del justo. Eso es dar fruto. No tiene nada que ver con económico, no tiene nada que ver con otras cosas, sino que ganar almas, predicar, que toda la familia venga al Señor, que venga a Jesucristo. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Vamos a ir al libro. Segunda de Corintios, está aquí cerquita. Segunda de Corintios 5. Esta es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Vamos a leer del 19, dice, 18. 18 nos dice, y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Nos encargó a nosotros la palabra de el pecador deje su camino, el impío deje su camino y pueda venir a Cristo Jesús y pueda reconciliarse. El pecador, usted sabía que el pecador es enemigo de Dios. En Romanos 5, versículo 10 dice que si siendo enemigos, ya Él pagó por nosotros, ahora cuánto más, ya estando reconciliados con Él. Entonces el pecador es enemigo de Dios, no es amigo de Dios. Hay un líder religioso que en algún momento salió a nivel mundial y dijo, todos somos hijos de Dios. ¿Esto es cierto o es mentira? ¿Todos somos hijos de Dios, sí o no? ¿Seguros? ¿Quién dice que sí, todos son hijos de Dios? Ok, tengo una manita levantada. No es cierto. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no es hijo de Dios. Fuimos reconciliados, por eso aquí la palabra la reconciliación, reconciliados con Dios. Y si vemos Efesios 1, versículo 5, nos dice que en Él, por medio de Jesucristo, fuimos adoptados hijos suyos. Adoptados porque no éramos hijos. En San Juan 1, no vamos a esos pasajes por tiempo, pero
En San Juan 1, versículo 11 en adelante, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Ve? Hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Si esto que dijo este señor, ¿verdad?, a nivel mundial, fuera cierto, que todos son hijos de Dios, San Juan 3:16 no diría, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos hijos dijo? Ha dado a su Hijo 1,000,000, a su Hijo 999, su Hijo. Ni los ángeles son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ni los ángeles. Lo dice Hebreos 1, del 14 en adelante, pueden leerlo perfectamente. Pero bueno, eso será otro tema. Entonces, estamos en la lectura aquí en el 19, ¿verdad? Vamos de nuevo, en el 2 Corintios 5, 19, nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, y eso pega con nosotros. Ahora somos nosotros encargados de la palabra de la reconciliación también. Leemos juntos el 20, por favor. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que somos, ¿qué dice el versículo 20? Somos. ¿Se entiende qué es un embajador? Cuando mandan un representante de un país a otro. Eso es un embajador. Entonces, en Estados Unidos tenemos un embajador, el embajador de Costa Rica. Él es el representante de Costa Rica para Estados Unidos, para Rusia, para Alemania, para Italia. Donde estén nuestros embajadores, están representando a Costa Rica. ¿Sabes que donde usted esté, está representando a Cristo Jesús? ¿Cómo va con esa representación? Usted es el representante de Misión Palabra de Vida Guapiles, donde quiera que usted esté. ¿Cómo está representando a la iglesia? ¿Cómo está representando a Cristo? No, hombre, si este es el embajador de un lugar del país. Tenemos que tener cuidado, porque no es a cualquiera, no es a un país que estamos representando, es al Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo, y a Jesucristo nuestro Salvador. De acuerdo a tu conducta, de acuerdo a tu accionar, así van a calificar lamentablemente la palabra, el evangelio, la iglesia, que somos todos nosotros. Esto es el local, las paredes son el local, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿cómo estás representando a Jesucristo en tu familia? Usted le pregunta a un niño y le dice, ¿cómo se porta? Bien, bien. ¿Y qué hace la mamá? Bien, solo él sabe. Entonces, según usted lo está representando bien. ¿Qué dirán los que están alrededor suyo? Me gustaría hablar con los que no son cristianos, no son justos renacidos, a ver qué si dicen que están representando bien o no. Es una responsabilidad bastante grande, hermanos, y no podemos, por nuestro orgullo, seguir perdiendo almas. Un alma vale más que el universo entero. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Usted y yo, el espíritu de una persona, nunca pasará. Es eterno. O en el reino de los cielos o en el lago de fuego. El espíritu es eterno, es algo que no va a pasar nunca. Y es muy importante que usted y yo tomemos la responsabilidad de la predicación. La responsabilidad de la palabra, de la reconciliación. El pecador está alejado de Dios. A mí me dijeron una mentira que yo la prediqué, posiblemente ya les he hablado en otras ocasiones de esto. A mí me dijeron, bueno, no sé si conocen este versículo, me levanta la mano si alguno ha escuchado este versículo que dice
que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Lo han escuchado? Levanten la mano los que han escuchado. Ajá, ok. Levanten la mano los que dicen que es un versículo bíblico. Yo prediqué de esto cuando era pecador, claro está. No era salvo. Que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Yo le hacía algo más bonito. Yo lo ponía así más, como era motivador, ¿verdad? Entonces, yo le decía, usted tiene un bebé recién nacido y usted ama a ese bebé, ¿sí o no? Pero no ama el pañal sucio, ¿cierto? Entonces yo le ponía un adorno ahí, ¿quién va a amar un pañal sucio? Porque no, ¿verdad? Ese sería el pecado. Es una frase de Mahatma Gandhi, una frase de Gandhi que no está en la Biblia, que no es bíblica. Entonces es necesario que nosotros conozcamos bien el Evangelio, bien la palabra, porque no podemos seguir dando tumbos y dejando que mucha gente vaya al fuego eterno por nuestra incompetencia. Tenemos que ser sagaces, tenemos que ser astutos para ganar almas. Nosotros no vendemos nada, pero llevamos el Evangelio, entonces deberíamos tener una buena estrategia para llevar el Evangelio. ¿A quiénes? A los que nos rodean. Tenemos que pensar en ello, pero si Cristo no está en mí, si la palabra de la reconciliación no está en mí, ¿cómo la voy a llevar? Si yo no doy buen ejemplo en mi casa, ¿cómo mi hijo va a ser salvo? Si soy el peor ejemplo de ser humano que ha visto. Pero le digo, tiene que ser justo. ¿Para qué? Para ser como usted, van a decir. Entonces tenemos, creo que, un grado de responsabilidad muy, muy grande de representar bien a nuestro Señor, donde quiera que estemos. No importa si es en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, si es en su hogar. Hay algo que nunca he compartido. En los hombres lo he visto más que en las mujeres, pero hay algunos que en la calle son un pan de Dios. Y todo el mundo dice, vio que Tony, es que es fulano, vio que chiva, vio qué buena gente que es, qué buena gente que es. Y la doña por dentro, la esposa, no lo conoce. Todo el mundo, qué buena gente que es, pero la esposa es la maltratada, es la agredida, es la que... Los hijos, si supieran cómo es con nosotros, no dirían qué buena gente. Eso es algo que tenemos que erradicarlo. Y en los justos renacidos eso no puede suceder. Jamás. Nunca. Si hay alguien que usted tiene que amar, primero es a los de la fe, a su familia, a sus hijos, cuidarlos, protegerlos. Hay gente que se desvive por los que están externos al hogar y por los de la casa, que se los lleve quien tenga que llevárselos. Eso no es así. Hombres, varones, jefes de hogar, tenemos la responsabilidad espiritual de ser embajadores de Jesucristo, dentro de nuestra casa principalmente y luego fuera de ella. Y de guiar a nuestras familias al camino de Jesucristo. Todos los padres a guiar a sus hijos al camino de Cristo. Usted es el primero que tiene que levantarse para ir al culto el domingo. No es el último, ni hacerse el rogado, ni que su esposa le esté rogando. ¿Qué es eso? Usted tiene que dejar todo listo y el otro día vámonos. No puede haber ni un cuestionamiento de si voy o no voy. Tienes que ser el ejemplo de tu hogar. Y así empezamos a representar a Cristo. Cuando eso ya sucede en nuestro hogar, después va a suceder en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, a quien le hablemos, a quien nos acerquemos. Pero entonces esta palabra de la reconciliación va a irse extendiendo. Todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ahora por medio de su sangre hemos sido vivificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 13, 5. Si su respuesta es positiva a esto que dice acá, (13:5) nos dice, ¿lo tienen? 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Ya se ha examinado usted, ya usted dice, sí, ya yo soy justo, ya soy renacido, puedo morirme ya, que se venga un rayo y me parta aquí. O todavía usted dice, no, suave, todavía no. Le da miedillo todavía a morirse. No está seguro de su salvación. Es necesario que hable con un líder, que hable con el pastor Elías cuando venga, y usted se asegure de su salvación. Porque si para cruzar una frontera terrenal, ir a Estados Unidos, hay que llenar una visa, ¿verdad? Hay que llenar un papeleo. Es un requisito que hay que llenar, y si lo hace mal se lo devuelven y pierdes el dinero. Para una visa terrenal. Ahora, para la visa espiritual no hay oportunidad. Si usted pierde la visa terrenal, la vuelve a sacar y bueno, puede ser que se la den. Ya después de la muerte no hay forma de ser salvo. Entonces, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nos dice el versículo 5 de 2 Corintios 13. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis. Si Cristo no está en usted, ¿qué pasa? ¿Lo acabas de leer? Sí, está en pantalla. No estoy yo. Sí. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Eso dice el versículo. Usted dice, Cristo no está en mí, pues tenga cuidado, no vaya a ser que esté reprobado. No vaya a ser que cree que es justo cuando no lo es. Y si realmente tiene la seguridad de la salvación, ¿por qué Cristo no está en usted, hermano? ¿Por qué Cristo no está en usted, hermana? ¿Por qué no se refleja? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué nos tiene? No podemos dar lugar al diablo. En Efesios 4, ¿verdad? Nos dice, ni deis lugar al diablo, el 27, 4:27. Darle lugar al diablo es en los pensamientos, en la congregación, en la oración, en escuchar la palabra. Le damos lugar al diablo constantemente. Si usted prefiere ver los toros de fin de año que ver una prédica, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. ¿Puede ver los toros? ¿Es malo ver los toros? ¿Es malo ver los toros? ¿Sí o no? Tenemos un problema aquí ahora con los toros. ¿Es malo ver los toros? ¿Sí o no? No, ¿por qué va a ser malo? El problema sería darle prioridad a eso en lugar de las cosas del Señor. El problema sería que usted se desvele por ello y no se desvela por leer la palabra, por leer la Biblia, por predicar. Poner eso antes que lo de Dios, eso es el problema. Y el problema no serían los toros, sería usted. Ellos no tienen la culpa. Seríamos nosotros, que no estamos representando correctamente a quién, a nuestro Señor Jesucristo, como debe ser. En 1 Corintios 9, versículo 27, para avanzar un poquito. Primera de Corintios 9, 27. Vamos a leer desde el 25, hay un poquito antes, nos dice, 1 Corintios 9, 25 nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está hablando aquí de una carrera, ¿verdad? Bien lo dice, que el que lucha, ¿verdad? De todo se abstiene. Los atletas, los que van al gimnasio, les gusta el fisicoculturismo y demás, ¿verdad? Tenemos aquí representantes de ello, saben más que a mí de eso.
para ir y concursar en estas cosas es terrible. Es una dieta impresionante. ¿Para qué? Para evitar grasas y todas esas cosas. Se abstienen. Pregunto, hermanos justos, renacidos, santos del Señor, ¿de qué se abstiene usted para predicar el Evangelio, la palabra, para buscar al Señor? ¿O no se abstiene de nada? Que venga lo que venga, aquí voy. ¿O usted renuncia a ciertas reuniones, renuncia a ciertas cosas, renuncia a ciertas redes sociales para buscar la palabra, para la lectura, para tener un tiempo con el Señor, para meditar? Una de las cosas que nos dice Daniel es que correrán de aquí para allá. Andamos corriendo. ¿Y cuándo paramos a meditar? ¿Cuándo paramos a pensar? ¿Cuándo paramos a analizar? Bueno, los que compiten para recibir una corona incorruptible, una corona corruptible, se abstienen de muchas cosas. Nosotros, por ende, deberíamos de abstenernos de las cosas del pecado de este mundo. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Se imagina usted a alguien golpeando el aire? Está peleando con el hombre invisible. ¿Y qué está haciendo? No está haciendo nada. O sea, el apóstol Pablo, la carrera del apóstol Pablo, la lucha del apóstol Pablo no es en vano. No es cualquier cosa, es para algo importante. Es en el Espíritu. ¿Para qué? Para ganar más almas. Y gracias a su perseverancia y su diligencia, hoy tenemos 14 cartas del Nuevo Testamento escritas por él. ¿Para qué? ¿Por qué leemos tanto a Pablo? Porque se le dio el Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Hay algunos que son paulinos. Un día me dijeron eso. ¿Qué son paulinos? Son paulinos, dice la gente que saca inventos, ¿verdad? Toda la Biblia está completamente en un engranaje perfecto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se le dio el hablarle a los gentiles, entonces podemos comprender mejor nosotros estas circunstancias. El apóstol Pablo no está peleando por pelear. Hay algunos que preguntan acerca del ayuno. ¿Y se puede ayunar? ¿O no se ayuna? ¿Y cómo es el ayuno? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos ayunan aquí? El ayuno bíblico es otra cosa a lo que a mí me enseñaron. No los voy a meter a ustedes en el asunto. Yo en la falsa doctrina, aclaro, ayuné 6 meses seguidos. Yo me levantaba desde la madrugada y como hasta las 12, 1, 2, iba almorzando por ahí. Desde la madrugada despierto, 6 meses seguidos, 6 meses, preparando el espíritu para el Señor. Claro, yo iba, trabajaba, venía, hacía, lo que menos hacía era leer la Biblia y orar. Simple y sencillamente estaba aguantando hambre, porque en la noche venía y me comía la refri, porque el otro día iba a ayunar. Entonces me comía todo lo que podía, toda la azúcar necesaria que iba a ocupar el otro día. Y comía más de la cuenta. ¿Y qué gané con este ayuno? 350 de triglicéridos, 150 de azúcar, colesterol bueno bajo, el colesterol malo alto. ¿Qué efecto hizo ese ayuno? Lo que hice fue aguantar hambre. De hecho, rompiendo uno de esos ayunos me asaltaron, me amarraron, me metieron al cajón, casi me matan. Y rompiendo el ayuno yo decía, Señor, qué raro, pero si estoy angelicalmente. Al infierno iba a dar si ese día me hubieran disparado. 3 veces he tenido armas me han querido, ¿verdad? Disparar. Esa era una 9 automática. Y mi hijo no había nacido, ya tiene 15 años. Entonces hace más de 15 años fue eso. Entonces yo analizo, si me hubieran disparado, me hubiera ido al infierno creyendo que iba para el cielo. Creyendo que estaba haciendo lo correcto. Para no dejar el ayuno ahí en el aire. Porque ahora se van a quedar preguntando, ¿y el ayuno qué? El ayuno que me muestra la Biblia, ¿a dónde fue Jesús? Cuando ayunó 40 días y 40 noches llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? ¿Qué hay en el desierto?
PlayStation, trabajo, cocina, platos para lavar, ropa que acomodar, el piso que limpiar. ¿Todo eso hay en el desierto? No. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Si usted quiere ayunar y hacer un ayuno bíblico, primero apague su teléfono, segundo saque el día de vacaciones, tercero cierre su cuarto o la puerta o su, no sé, o retírese a un lugar donde usted no haga nada más que estar con el Señor. Ahora sí, ore, lea la Biblia y ese ayuno vale, ese ayuno cuenta. ¿Qué sentido tiene si usted no come y no lee la Biblia y no ora? Estás aguantando hambre, nada más, gastritis es lo que le puede dar. No está haciendo nada. El ayuno bíblico es otra cosa. Es un encuentro con el Señor completamente para Él, con Él y para Él nada más. Pero si usted está haciendo y haciendo y haciendo, no es muy provechoso, mejor coma bien, ¿verdad? Desayune bien mejor, para que tenga fuerzas para trabajar. Nos contaba un día el pastor que él hizo un ayuno de 7 días para leer la Biblia en 7 días. Había un objetivo, leer la Biblia en 7 días. Ni en el año, ¿verdad? Algunos. Bueno, en 7 días. Cuando iba por el día cuarto se le nubló la vista. Ya no veía. Dice, ¿para qué voy a estar ayunando si ya no puedo leer? ¿De qué sentido tiene? Entonces comió y siguió leyendo. Hay un objetivo. Entonces, el tema no es aguantar hambre, el tema es con qué corazón estás buscando al Señor, para qué y con qué, y en qué sentido, ¿verdad? Entonces, ese sería el ayuno. No sé ni por qué vinimos a dar con el ayuno, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 27? Nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa golpear el cuerpo? Significa sacrificarme por el servicio, por la obra del Señor. Estoy cansado, no, ¿cuál cansado? Ahí va. Estoy enfermo, ¿cuál enfermo? Ahí vas. Y cuando ya usted está sirviéndole al Señor, cuando ya usted está predicando, aunque haya venido cansado, aunque haya venido enfermo, lo que sea que hayas tenido, Dios te da la fuerza y pasas un día maravilloso, un día especial, con muchos frutos. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Él golpeaba su cuerpo, para no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escucho opiniones divididas. Un día le preguntaron a 15 pastores, no renacidos, claro está, ¿cuál era la voluntad de Dios? Y hubieron 15 voluntades de Dios. Cada uno tenía una. Hay una única voluntad de Dios, la vamos a aprender entonces, o la vamos a recordar por lo menos. Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo van a ser salvos? Viniendo al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo la van a conocer si ustedes y yo estamos callados? Ocupados en nuestros quehaceres y en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere que hagamos. Viviendo mi vida y no Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Si Cristo vive en usted, usted va a estar ocupado haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esa es la voluntad del Padre para el mundo entero, para la humanidad completa. Y por si acaso en San Juan 6, versículo 38, podemos leer también, San Juan 6, 38 al 40, damos lectura.
San Juan 6, 38 al 40. Nos dice San Juan 6, 38 al 40. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, leemos. Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? ¿Palabras de quién son estas? Hagamos comprensión de lectura, no vamos a leer por leer nada más. Vamos a ir comprendiendo esta lectura. Palabras de Jesucristo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mí. Cristo vino a hacer lo que Él quería. Cristo no vino a hacer lo que Él quiso. Vino a hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Entonces dice nuevamente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, igual salvación. El Padre no tiene otra voluntad para la humanidad más que el ser salvos, que sean salvos por medio de la fe, y cuando ya son salvos por medio de la fe, caminen por fe, claro está, van a caminar por fe, porque Cristo no vino a condenar al mundo. La gente cree que Cristo vino a condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. En San Juan 3, lo tenemos aquí cerquita, San Juan 3, versículo 17, 18, podemos leer el 19. Nos dice, San Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que Jesucristo viniera y mandara al infierno a todos sus pecadores. ¿Esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que por medio de la sangre de Jesucristo, el mundo entero fuese salvo. Porque desde antes de la fundación del mundo, estaba preparado para que fuésemos santos, para que nos presentáramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, versículo 4. Desde antes de la fundación del mundo. Pero el ser humano no sigue, bueno, ya lo vamos a leer, no sigue la luz, sino las tinieblas, ese es el problema. 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer que Jesucristo nos perdonó una vez y para siempre todos nuestros pecados. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿cómo es la obra del hombre? Mala. Y Jesús es la luz, y a ellos les gusta andar en tinieblas, entonces no todos pueden ser salvos. Por ende, no todos son hijos de Dios, sino los que creen en el Padre, que creen en su Hijo, ve al Padre y pasa a ser adoptado hijo suyo. No todos son hijos de Dios, sino los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En 2 Corintios 6, versículo 4 al 11, 2 Corintios 6, ya se nos va el tiempo, hasta las 3 es, ¿verdad? Ah, bueno. Segunda de Corintios 6, nos dice un poquito, nos da una luz de qué vida llevó el apóstol Pablo, viviendo, no viviendo para sí, sino que viviendo para Cristo. Entonces prepárese. No crea usted que en algún momento hubo un evangelio, ¿verdad? El evangelio falso, que decía, vengan a Cristo, entréguense a Cristo y todos sus problemas se solucionarán. En el 70, en el 80, en el 90, yo agarré la cola de eso, de ese evangelio.
y pegué 4 gritos en una tarima también, en algún momento. Y eso es mentira. Si no, el apóstol Pablo no hubiera tenido ningún problema. ¿Qué más entrega que la del apóstol Pablo con Cristo? Y pasó de todo, ¿verdad? Entonces era falso también. Leemos 2 Corintios 6, versículo 3. 2 Corintios 6, 3 nos dice, ahí en adelante vamos a ir leyendo. 2 Corintios 6, 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Cómo está la lectura? Hay que comprenderla, comprender esa lectura. Entonces nos dice en el versículo 4, nuevamente, antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios. ¿Qué serían ellos entonces? Ministros de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace un ministro de Jesucristo hoy en día? Es de esos que piden plata y que esto y que se enriquecen por las ovejas. No, eso no es un ministro, eso es un estafador. Un verdadero ministro de Jesucristo se da por las ovejas. Sirve más que todos los demás. No manipula ni diezmos ni ofrendas ni nada. Cada quien sabrá si da o no da. El evangelio no tiene nada que ver con dinero. El evangelio tiene que ver con palabra. Ya el justo renacido sabe cómo lleva su vida delante de Dios, ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, si es o no es, si da o no da, si hace o no hace. Lo que pasa es que ahora hay ciertos ministros, lamentablemente Costa Rica está la cuna de los falsos apóstoles de Cristo, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no lo son. Eso lo dice 2 Corintios 11, versículo 13. Ahora, si gusta lo ponen para que lo lea un poquito ahí, por lo menos que le den una pasadita. Aquí en Costa Rica, 2 Corintios 11, 13. ¿Está bien, verdad? Ok, ahí lo tienen. Falsos apóstoles de Cristo, obreros fraudulentos, estafadores, por todas partes. Un verdadero ministro de Cristo es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Un servidor. ¿Sabe qué significa apóstol? ¿Sabe cuál es el significado de apóstol? Así, corbata y saco así como yo y estafando a todo el mundo. Echen, traigan, diezmen, ofrenden, pacten, siembren. Eso no. Apóstol significa enviado. Pastor Elías es un apóstol, es un enviado aquí a Costa Rica con la palabra del evangelio. Eso es un apóstol. Y no hay que enriquecerse por eso. Un apóstol es un enviado a un lugar a predicar el evangelio, no es nada más que eso. Predicando el evangelio, predicando la palabra, no estafando a nadie. Eso es un apóstol. Eso es un ministro de Jesucristo. En cambio, aquí en Costa Rica tenemos la cuna de los falsos apóstoles de Jesucristo. Usted por $10,000 lo hacen profeta. Nada más y nada menos. Y tenemos el padre de los profetas aquí en Costa Rica. Ni modo, ¿verdad? Sigamos con la palabra, mejor, más interesante. 2 Corintios 6, 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué necesita un ministro de Dios? En mucha paciencia, hermano. Usted tiene paciencia para predicarle a alguien y que no lo atienda. Para invitar a alguien y que lo rechace. Usted tiene paciencia. Porque si no tiene, pídala a Dios.
Si quiere que Cristo viva en usted, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ok, entonces, paciencia, tribulaciones, en necesidades y angustias. Hermano, no se sorprenda. Primera de Pedro 4:14, si no me equivoco, dice que no sorprenda el fuego de la prueba. Como si una cosa extraña nos pasara. Si viene prueba, viene prueba. La prueba solo se supera con fe. Con confianza en el Señor es la única forma de poder superar la prueba. No hay ninguna otra forma de superar las pruebas. Entonces aquí nos dice que en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ay, qué raro, pues nací de nuevo. Y después de que nací de nuevo, vieras qué raro. Vieras qué necesidad, vieras qué problemas, vieras qué angustia, vieras qué pruebas. Siga predicando, no se preocupe, siga adelante. Usted nació de nuevo, no se le ofreció una cuenta bancaria llena de colones. Se le ofreció algo más grande que eso, que es la herencia eterna, una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que no se marchita, que no se corrompe, una vida eterna, un espíritu eterno con Cristo que es eterno, con el Padre que es eterno. Eso es lo que se nos ofreció. Problemas, dificultades, angustias, y eso lo vamos a tener siempre. Pero es mejor con Él que sin Él. Entonces usted elige si pasar los problemas sin Él y ir al infierno, o con Él y ir al reino de los cielos. Pero la lucha las vamos a tener, las pruebas las vamos a tener, y tenemos que madurar, tenemos que saltar, necesitamos profundizar las escrituras para seguir luchando y seguir ganando la batalla, batalla tras batalla, batalla tras batalla. Y cuando venga Jesucristo por su iglesia, usted sea levantado y transformado en el aire, como lo dice la escritura, el arrebatamiento de la iglesia, y ahí ganamos la guerra. Por ahora estamos luchando batalla tras batalla, batalla tras batalla. Y no somos de los que retroceden, dice el apóstol Pablo. No somos diligentes y seguimos luchando, seguimos trabajando. El problema es que, que el único ejército que se derriba a sí mismo es la iglesia. Esto es un problema, ¿verdad? Imaginen que vaya un ejército a la batalla y que se peleen entre ellos mismos. ¿Está bien eso? ¿Ya se me durmieron o qué fue? ¿Está bien que un ejército se pelee a sí mismo? ¿Sí o no? Y no, va un ejército a la batalla y ellos mismos se pelean y gana el otro sin pelear. Nosotros somos un ejército, hermanos, donde estamos peleando contra el reino de las tinieblas para ganar almas. ¿Cómo entre nosotros vamos a estar discutiendo, peleando en desacuerdos? Tenemos que comunicarnos, tenemos que ceder. No se van a hacer las cosas como yo quiero siempre, o nunca. Pero vamos a seguir trabajando por las almas, no por sus ideales, no por su pensamiento, no por lo que usted quiere que suceda en la iglesia y como yo quiero que se haga. Como Cristo quiere que se haga, como el Señor quiere que se lleve a cabo todas las cosas. Entonces, entre nosotros no pueden haber pleitos, iras, contiendas, disensiones. Tienen que arreglarse, tienen que solucionarse y seguir juntos como hermanos. Si ya un matrimonio, que son solo dos cabecitas, ya no se ponen de acuerdo en muchas cosas, ahora 100 cabezas, donde hay 100 pensamientos de una cosa diferente, de una misma cosa, con 100 pensamientos diferentes. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, y no seguir nosotros. Nuestro problema es contra Satanás. Estamos arrebatándole las almas, arrebatarlos del infierno. ¿Recuerdan? En Judas 1, versículos 22 y 23, arrebatándolos, los que van para el fuego, se los arrebatamos a Satanás. Su pleito no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades de las tinieblas en los lugares celestiales. Efesios 6, ¿verdad? Nos lo dice claramente. Continuamos la lectura que ya hicimos para comprensión. 2 Corintios 6, versículo 6 nos dice, en pureza. ¿Te manejas en pureza, hermano? Hermana, usted se contesta. En ciencia significa conocimiento. Esta palabra de ciencia en la antigua levadura era que le ponían a usted la mano y le decían, así dice el Señor.
Y le empezaban a decir todo lo que usted había hecho. Ahí te ha visto el Señor cuando llorabas a sola en tu cuarto. Oye, va a ir a llorar al parque, seguro. Que todo el mundo llora a solas en el cuarto. Pero bueno, aún así uno caía, ¿verdad? Y esa palabra de ciencia se usaba antes, ¿verdad? Y le decían a usted todo lo que había pasado, solo usted sabía y se lo decían. Eso es adivinación, espíritu de adivinación. La palabra de ciencia es conocimiento bíblico. Esa es la palabra de ciencia. Entonces tenemos que estar en pureza, bueno, 5, me salté el 5, dice 6:5. En azotes, ¿a quiénes han azotado aquí por predicar la palabra? Levánteme la mano, ¿a quién azotaron aquí? En desvelos, ¿quiénes se desvelan por predicar la palabra? El apóstol Pablo sí. En ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, no de mentira, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Con armas de justicia, con la palabra, con el evangelio, no con raciocinio, su raciocinio, no con su conocimiento, sino con el de ciencia, con el de Dios, con la palabra. Ahí tenemos que ir. Por honra y por deshonra. Los apóstoles eran deshonrados muchas veces. Más el apóstol Pablo no lo tenía ni como apóstol. Él dijo que él fue el último. Como abortivo se le apareció a él Jesucristo. Uno de los requisitos para ser un verdadero apóstol era haber conocido a Cristo. El apóstol Pablo fue el último. Ya Cristo resucitado tuvo encuentro con el apóstol Pablo. Entonces por eso él es el último de los apóstoles, ¿verdad? El resto, saque conclusión usted. 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos. Ellos eran entristecidos, ellos eran castigados, ellos eran desechados por el evangelio, por la palabra, no por su chicha ni mucho menos, ¿verdad? Sino que por la palabra. Claro está. En el 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo debemos de estar siempre nosotros? Usted está en lucha, está en prueba, está en dificultad, está pasando situaciones difíciles. ¿Cómo debe estar usted? Triste. Enojado con la iglesia y con el pastor, porque nadie me llama, porque vea lo que estoy pasando y a nadie le importa. Así tiene que estar usted. Gozoso, hermano. Si le toca pasar el desierto, generalmente se pasan solos, así que no se preocupe. Pero se pasa, no se queda en el desierto ahí haciendo berrinches. Se pasa con fe, con palabra, con congregación, con comunión entre los hermanos, con predicación. Así se pasan, así se saltan, ¿verdad? 10 nuevamente, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Cómo pasaba el apóstol Pablo? Como pobre, a veces comían, a veces no comían. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan de cada día dándolo, ¿cuándo? Una oración para los apóstoles, San Lucas 11, versículo 1. Ellos no comían todos los días, en ese tiempo se comían una vez al día, y a veces no comían. Esa oración era para ellos, claro está. Entonces, pasaban pobreza, dificultades, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo entendemos esto? Eran pobres, pero enriquecían a muchos. ¿Qué significa esto? En la palabra, en el Espíritu, enriqueciendo a muchos para poder ir al reino de los cielos por medio de las Escrituras. Así era como se maneja esto. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Físicamente acá tal vez no tenían nada. El apóstol Pablo dice, se vivir en la abundancia y se vivir en la escasez. El apóstol Pablo, según algunos historiadores, dicen que después de que se convierte al cristianismo, lo desheredaron. Pablo era de Tarso y ahí hacían, la familia de él era pudiente, hacían buques y se dedicaban a hacer naves marítimas. Se dice que Pablo fue desheredado. Entonces él sabía lo que era vivir en abundancia.
pero también sabe lo que es estar en la escasez. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Y él todo lo echó y lo desechó por basura, dice. Todo lo tiró por basura. Entonces, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hermano, usted tal vez diga, es que no tengo ni para los pases para regresarme hoy, pero tener la vida eterna, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si vamos para el reino de los cielos, si tienen la seguridad de la salvación, ¿qué más ocupa? Si tienes al Dios verdadero, ¿qué más necesitamos, hermanos? Pasa que pedimos mucho, ¿verdad? Exigimos mucho, somos muy exigentes. ¿Será que todavía vivo yo y no vive Cristo en mí? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Será que no nos hemos despojado de esta carnalidad, de este cuerpo carnal, de este pensamiento carnal, de esto que me persigue, de que la presión de la sociedad dice que tienes que tener un buen carro, una buena casa y una buena cuenta y tienes que ir a conocer X cantidad de países y no te está yendo bien? Lo único que necesitamos es la salvación. Lo demás viene por San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás viene por añadidura. Únicamente por añadidura. Vamos a ver Efesios 5, ya para ir terminando. Efesios 4. Efesios. Efesios 4, bueno, aquí hay mucho que leer. Se los dejo de tarea ahora en la casa. Que lea todo Efesios 4, por favor. Capítulo 4 hasta el 32. Del 1 al 32, Efesios 4. Vamos a leer aquí nada más un poquito para finalizar. Dice 4:1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo deben de andar? Versículo 2: Con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Qué dice? Los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿qué dice? Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a dejar esta lectura ahí. Tenemos que andar con humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad, no andar dividiendo la iglesia, sino que uniendo la iglesia. No andar en chismes, hermanos. Levánteme la mano los chismosos. No hay chismosos. Qué bendición tiene el pastor Elías aquí. Si hay algo que vamos a ver, que trae abajo el ejército de Cristo son los cuentos. Porque alguien dijo A, B a otra persona y la otra persona llegó al tercero y le dijo Z. Y ya llegó un chisme grandísimo, resulta que era pequeñito, fue un comentario y hicieron un chismón grandísimo. Tenemos que amarnos unos a otros. Usted ama a su hermano, ama a su hermana, no le cae muy bien, y usted tampoco, no importa, vaya, comuníquense, hablen. Tienen que no darle cabida al diablo, que es lo que dice en el 27, ¿verdad? Aquí en el, ni deis lugar al diablo, eso dice en esta lectura. Hermano, hermana, no le dé más lugar al diablo. No permita que los chismes, que los cuentos o la forma de ser de otra persona te detengan tu ministerio, en lo que Dios tiene para usted. Tal vez algunos pensando en salir de la iglesia. ¿A cuál iglesia vas a ir? Si usted es justo renacido, ¿a dónde? Hay otra aquí en Guapiles, que sea justa, santa, limpia, renacida por la sangre de Jesucristo. Yo no conozco. ¿A dónde vas a ir? Así que mejor
en amor unos con otros, un mismo espíritu, una fe, como fuimos nosotros llamados, una misma esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. Ahora somos hermanos. Tenemos que saber llevar la vida de iglesia, la vida de comunión, juntos, unos con otros. En el 4:24 nos dice, 4, versículo 24, nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿De qué tenemos que vestirnos? Del nuevo hombre creado según Dios, no lo que usted era, sino lo que vas a hacer de ahora en adelante. Y por temas de tiempo, vamos a leer un versículo más. Yo les pregunto, hermanos, ¿para qué ustedes se congregan? ¿Para lo bueno o para lo malo? Para lo bueno. ¿Alguien se podrá congregar para lo malo? Sí. ¿Quién? ¿Quién vino para hacer maldades hoy? La iglesia de Corinto, 1 Corintios 11, se congregaban para lo malo. No, si es que los corintios eran caso serio. Se parecían a nosotros, ¿cierto? Corintios 11, 1 Corintios 11, 17. Cuando celebraban la cena del Señor, esto era un desastre. Unos se adelantaban, comían, bebían, se emborrachaban. Y después llegaban otros y ya no tenían que comer. Esto era la iglesia de Corinto. De hecho, en esos tiempos había una frase, decir, vamos a corintiar. Vamos a corintiar sería como, ¿qué? Como vamos a pecar ahí al centro, allá a las fiestas, qué sé yo, estoy inventando, ¿verdad? No sé. Ok, entonces, 1 Corintios 11, versículo 17 nos dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. De aquí yo no sé nada, pero pregunto, ¿hay divisiones aquí? No debería. Somos iglesia, somos juntos, somos hermanos, rescatados con la misma sangre de Jesucristo. El mismo que murió por el que me cae mal, murió por el que me cae bien. Así que no pueden haber divisiones. Y si hay algo que detiene el crecimiento de la iglesia, la congregación, son las divisiones. Es que el ejército de Dios se pelea entre sí mismo. Esto no puede suceder, ¿verdad? Entonces, hermanos, de aquí en adelante, en este 2026, nos vamos a reunir para lo mejor. Nos vamos a congregar para lo mejor. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para compartir con los hermanos, para reflejar a Cristo. Cada vez que venimos acá, es como cuando un teléfono se descarga en la noche. Generalmente en la noche, todo el mundo carga el teléfono, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando se va a descargar, ¿qué hace usted? Lo carga. Nosotros venimos aquí a cargar nuestra fe. Nosotros venimos aquí a unirnos con el Señor, con la vida verdadera, para aumentar nuestra fe, para limar todas nuestras asperezas con los hermanos, para limpiar o lavar nuestros pies, que eso es lo que simboliza el lavado de pies, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia, que es que entre semanas nos ensuciamos los pies con tantas cosas de este mundo, ¿verdad? Tanta situación, tanto pecado, tanta noticia fea, cosas que nos alejan de Dios. Venimos a la iglesia aquí a lavar nuestros pies, a lavar nuestro camino, a lavar nuestra vida cotidiana cada vez que leemos las Escrituras, de cómo podemos avanzar y cómo podemos caminar en la obra del Señor. Entonces es sumamente necesario que nos reunamos para lo mejor, no para lo peor, no para ver si aquel vino, si aquel no vino, y cómo vino, y qué trajo y qué no trajo, si sirvió o no sirvió, si barrió bien o no barrió, si dejó las sillas torcidas o dejó las bancas alineadas o las dejó. No nos vamos a reunir para eso. Las dejó desalineadas, alínealas usted. Así de fácil. Pues nos gusta opinar, pero no ayudamos en nada, ¿verdad? Entonces,
es bueno que nos sigamos reuniendo para lo mejor. Que se note, que se refleje que Cristo vive en usted. Terminamos con Gálatas 2:20, lo leemos juntos, ¿está bien? Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Lo tenemos en pantalla, si no lo tienes, y leemos juntos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo. Que se nos note, hermanos, que Cristo vive en nosotros. Señor, muchas gracias te damos por esta mañana, ya tarde, por la oportunidad de las Escrituras, por la oportunidad de poder leer la palabra, Señor, por el Evangelio de la salvación, que es el poder que tú tienes para rescatar a todos los pecadores. Llegó a nosotros y agradecidos contigo por este Evangelio, por esta palabra tan linda, tan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a llevar una vida cotidiana correcta delante de ti. Tú pusiste un fundamento, como dijo el apóstol Pablo, y cada uno mire cómo sobreedifica, según 2 Corintios 3:10 en adelante. El fundamento eres tú. Ayúdanos a llevar una vida cotidiana, a sobreedificar correctamente sobre esta vida, Señor, que nos has dado de salvación, de justicia, de verdad. Te pedimos que unas cada vez más la iglesia, no solo de Guapiles, sino toda la iglesia a nivel nacional, todas las iglesias a nivel mundial, Señor. Si se está dando alguna puerta, si se está dejando espacio, un lugar al diablo, que la podamos cerrar, podamos identificar, Señor, y así podamos juntos a nivel mundial seguir predicando el Evangelio y la palabra. Oramos por todos los pastores, oramos por el regreso del pastor Elías para que todo acontezca correctamente conforme a tu voluntad, Señor, y que podamos juntos seguir ganando muchísimas almas para ti, Jesucristo. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.